¿Se oye bien? Bien. Buenas tardes, amigos, amigas. En primer lugar, agradecer vuestra presencia, que nos pone a los tres sinceramente alegres. Hoy no está Javier, porque tiene un compromiso, entonces me veo obligado a hacer la presentación de este lujo, de este privilegio que tenemos en este centro, que no es ni más ni menos que contar con dos personas de una trayectoria, de una coherencia y de una sinceridad manifiesta. Yo no le voy a hacer más elogios porque creo que estos tres elogios son verdaderamente sinceros y que aparte, si me pongo a hacerle una gran cantidad de elogios, igual alguna o alguno puede pensar que por mi amistad y subjetividad puedo incorporar algunos elementos de frivolidad o carencia de sinceridad. Pero por sus obras lo conoceréis, y a estos dos compañeros, tanto a Mila como a Pepe, o a Pepe como a Mila, con el cual tengo el orgullo de compartir varias charlas, y además creo que nos hemos consolidado como un buen trío y que vamos a ampliar las fronteras de Tudela, ya lo digo aquí, vamos a pasar a dar charlas en otros sitios, etcétera, etcétera. Y dicho esto, pues me toca empezar, ya veis que el preámbulo ha sido breve, sobre algo tan bonito, a su vez tan ambivalente, tan complejo, como es esto de la sinceridad. Yo no soy amigo de hacer definiciones, y lo único que hago es pues, intentar encuadrar en una familia lo que se habla por sinceridad. Y a mí me suena que va unido a respeto a la verdad, a coherencia, a transparencia, a buena fe, a congruencia. En definitiva, sinceridad es algo positivo. Y para mí es una virtud, pero es una virtud que se puede desvirtuar. Se les puede desvirtuar si a la sinceridad le acompañamos algunos apellidos que no son especialmente ni oportunos ni pertinentes. Y esos adjetivos que a mí no me gustan que acompañen a la sinceridad son la sinceridad innecesaria, la sinceridad impertinente, la sinceridad indiscreta y la sinceridad inoportuna. Entonces, sinceridad sí, pero despojada de esos adjetivos. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar con una pequeña anécdota que estoy convencido de que a casi todas y todas la conocéis, pero que ilustra lo que es fingir, lo que es simular, lo que es la hipocresía. Dice que había estado en una fiesta de estas de la sociedad, de alta sociedad, ya sabéis que hay el protocolo, ritual. Entonces, un caballero de edad madura, poco pelo, un poquito de prominencia abdominal y un cierto aire aristocrático, va y se acerca a una señora, a una bella señorita, y le dice: ¡qué guapa está usted! ¿Cómo se ilumina su cara? ¿Cómo brillan sus ojos? ¿Y qué vestido que se ajusta perfectamente a sus curvas? ¡Qué barbaridad! La verdad que no puedo dejar de decir sinceramente que usted está muy guapo. La señora, que era un poquito extraña, ¿no? Y no me gustó a mí, y a pesar de estar acostumbrada a la alta sociedad, dice: pues yo, era un poco fija, yo no puedo decir lo mismo de usted, porque no me gusta nada. Y el señor, que tenía mucha tranca, hizo una pausa retórica, le miró a los ojos y le dijo: ya lo sé que no puedo hacerlo, pero haga como yo, haga como yo. Finja, simule, disimule, porque si no, mal le va a ir a usted por estas fiestas. Y esto es lo que yo creo que demuestra un poco lo que es la sinceridad y la falta de la misma en estructuras sociales. Doy un salto al vacío, volviendo a lo anterior, y digo: vamos a ver, ¿esta sociedad es sincera? Y lo dejo como pregunta para que luego en el debate, que estoy convencido además que vais a participar de forma muy sincera y aparte muy activa. Pues mira, no es sincera esta sociedad. ¿Me vais a permitir que haga una broma? Yo para los chistes no valgo, por lo tanto una broma muy
poco graciosa, pero que hace reflexionar. ¿Sabéis por qué esta sociedad es poco sincera? Porque cada vez hay menos abejas. ¿Sabéis? Y además, cada vez hay menos velas, ¿verdad? Nuestra sociedad no tiene cera. Esto, hay una leyenda urbana, no sé si la habéis leído por ahí, que dice algo así como que cuando hacían estatuas en el Renacimiento, las que lo hacían mal, cuando daban un mal golpe, el escultor, pues lo tapaba con cera y con polvo de piedra. Y entonces las esculturas que estaban limpias, que estaban de una pieza, que estaban intactas, se les ponía esculturas sinceras, es decir, que no le habían puesto cera en el agujero porque había tenido un mal golpe. Dicho esto, ¿es un defecto o es una virtud? Esa es la primera reflexión o la primera pregunta retórica que yo quiero hacer. Pero claro, he dicho antes que es una virtud, pero que puede desvirtuarse. ¿Y por qué puede desvirtuarse? Porque a veces lo que hacemos es confundir la sinceridad con la ingenuidad. Y ser sincero no es ser ingenuo. Y por otra parte, la sinceridad, a mi modesto entender, va vinculada a la integridad. Ser de una pieza. Cuando alguien no es sincero, se desintegra. Y aquí creo que una de las cosas más importantes es tener coherencia entre lo que se dice, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Pero casi es pedir un milagro en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, coincidir y compatibilizar esas cuatro cualidades. Ya me vais diciendo cuando veáis que me paso del tiempo, porque ya sabéis que yo soy muy sincero, me emociono, me entra el gusanillo, me vuelvo a recuperar esa vieja patología de la incontinencia verbal y no dejo aquí a los compañeros y aquí hay que ser ecuánime y redistributivo. Vamos a ver, si la gente no es sincera o hay gente que no es sincera es porque tendrá algunos dividendos la mentira, ¿no? Y yo pregunto, ¿por qué se miente? Y mi respuesta es que nosotros, que mayor que menos alguna vez ha mentido. Si alguno no ha mentido, puede levantar la mano, ¿eh? No pasa nada. Luego le hacemos un homenaje ahí fuera y le regalamos un jamón de bellota, 5 jotas. Pues yo creo que se miente porque tenemos miedo al juicio ajeno. Es decir, si una persona le dice a su pareja, viene a casa y le dice a su pareja, ¿de dónde vienes? Y él, vamos a suponer que ha venido de tener una aventura con alguien, ¿no? La señora le dice, vengo el señor, la señora, en este caso indistintamente, le dice de estar con unos amigos o de estar con unas amigas. ¿Por qué? Porque teme el juicio ajeno. Cuando una persona es totalmente libre y no teme el juicio ajeno, no necesita mentir. Por eso, comentando antes que hemos estado 5 minutos antes, yo decía que solo es creíble el que es libre. Si una persona no es libre, no puede ser creíble ni puede ser sincera. Y voy a poner algunos ejemplos de la vida cotidiana para introducir el tema y ya doy paso a mis amigos y amigas que están aquí a la derecha y a la izquierda geográfica. Yo estoy en el centro, pero bueno, por estar en lo caso eso que lo sepáis. Entonces yo digo, imaginaos una pareja, me da igual a hombre que mujer, o sea, que llega a casa y tiene morro, una de ellas. ¿Sabéis lo que suena eso del morro? Es decir, que tienen los labios situados en una posición diferente a la habitual, ¿verdad? Entonces llega allí y me dice, ¿qué te pasa? Nada. Nada. ¿Qué te pasa? No lo sé. ¿Qué te pasa? No te lo puedo decir ahora. Luego en el debate me contestaréis y también les comento aquí a mis amigos y amigas a ver cuál de las tres es más sincera. Y seguramente habrá sorpresas. Y ahora digo otros ejemplos de la vida cotidiana en los cuales a veces no se es sincero. Voy a poner el ejemplo de terapeutas de pareja. Terapeutas de pareja dicen que es bueno ser sincero, decir la verdad, pero que hay que evitar un problema que es pasar de la sinceridad al sincericidio. Es decir, decir todo. Igual que también tenemos otro problema que es pasar de la austeridad al austericidio, que es morirse de austeridad, pero en este otro es morirse de sinceridad. Hay que ver, evitar el mal menor. Otro tema en la que no se es totalmente sincero, pero es un ocultamiento o una mentira, si se me permite la expresión, un tanto adaptativa, es el efecto placebo. Es decir, una persona le da una pastilla, que es una sustancia inerte, harina, rodeada de una bonita cápsula, y automáticamente cree que es un medicamento,
ha traído su primo de Houston, que vale cada graje a $150, y automáticamente se le curan las anginas a la primera hora de ingerirlo. Bueno, otro problema que puede venir al caso es el tema de decirle a una persona la enfermedad que tiene. Por ejemplo, cuando está en terapia intensiva, que no soy especialista en este tema, pero dicen que a veces, pues según lo que se le dice, esa angustia puede deprimir el sistema inmunológico y ser peor el remedio que la enfermedad. Por otra parte, los padres, o algunos padres, mejor de mí generalizar, que dicen: tú, hijo mío, tienes que decir siempre la verdad. La verdad nos hará libres y tienes que decir siempre, ser sincero y ser tú mismo y no tener hipocresía. Eso es el vicio de los que se ponen la careta. Y resulta que a renglón seguido llaman por teléfono y se pone el niño y dice: dígame, soy del Banco Santander Central Hispano y llamo porque ha entrado su padre en mora, lleva ya 3 meses y vamos a proceder a eso que llaman lanzamiento. ¿Sabéis lo que es el lanzamiento? Pues desahucio. Y dice, el niño le dice, a ver, dice: padre, ¿quién es? Dice: del Banco Santander. Pues dile que no estoy. Eso es el problema que a veces pasa en la educación. Y por último, en la diplomacia, en la vida política, en la vida social, en el protocolo, generalmente se es poco sincero porque hay rituales y ceremonias poco sinceras. Existen unos lenguajes que a mí me parecen malos porque son críticos, para que no se entiendan, son ambiguos y son solemnes. Y porque estamos sometidos, y luego también quiero que esto sea objeto de debate, a 2 dictaduras que vienen capitaneadas por 2 dictadores. Una son los eufemismos y otra es lo políticamente correcto. Me refiero al eufemismo, que es no llamar a las cosas por su nombre. Han despedido a 1000. No es despido, es flexibilización de plantillas. Eso no es así. Entonces el eufemismo devalúa la realidad porque el lenguaje crea esa realidad. Y también lo políticamente correcto. Por eso, en ocasiones, en ciertas vidas protocolarias, en las instituciones, en los parlamentos, en las empresas, en los bancos y en todo lo que queráis, solamente se es sincero cuando aparece el micrófono indiscreto. Por eso se tiene tanto miedo al micrófono indiscreto, porque ahí parece ser que es cuando se dice lo que se piensa. Y cuando se dice lo que se piensa, cuando no se piensa lo que se dice, que es lo que decía Benavente. Y acabo, de verdad, diciendo que lo más importante es que seamos sinceramente inteligentes, porque si somos sinceramente inteligentes podremos disfrutar de la virtud de la sinceridad y evitar los efectos secundarios y las contraindicaciones que también las tiene. Muchas gracias. Bueno, pues ya que versa nuestra conversación sobre la sinceridad, empezaré sincerándome. Y es que yo también he mentido en ocasiones en mi vida privada, fundamentalmente. ¿Quién no? ¿Alguien de aquí puede decir que no ha mentido jamás? Sin embargo, el arrancar con esto podría parecer una cierta justificación. Es decir, ¿voy yo a situarme en el relativismo moral? Ya sabéis, frente al absolutismo moral está el relativismo moral. Pues bien, es verdad que no coincido con el Papa en su absolutismo moral ni con el mandamiento en el no mentirás sin más adjetivos y sin más explicaciones, pero tampoco me inclino por el relativismo moral, porque yo creo que el relativismo moral cogido así, desnudamente, es decir, todo depende de la situación, todo depende de las circunstancias, todo depende de la persona, nos lleva o nos puede llevar a tal subjetivismo en el que sea muy difícil relacionarnos con los demás, porque se nos genere una desconfianza en la cual nunca sabemos si quien tenemos enfrente nos va a decir verdad o mentira. De alguna manera, una vez más, creo que no todo es blanco o negro y que el relativismo llevado a su extremo puede convertirse también en absolutismo. Es decir,
hay verdades que matan, pero el no establecer vínculos de confianza con la suficiente sinceridad también mata las relaciones. Ya siento este trabalenguas, pero estoy por una especie de absolutismo relativo en cuanto se refiere a la sinceridad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir fundamentalmente es que creo que hay mentiras y mentiras, que es cierto que la mentira es implícita al desarrollo evolutivo del género humano. Precisamente conforme más hemos ido complicando nuestras fórmulas de relación y nuestra capacidad de inteligencia, curiosamente, más mentiras existen, más necesidades nos forjamos y nos creamos en nuestra necesidad de mantener una imagen ante las demás personas, que lleva a la mentira en muchas ocasiones, pero aún reconociendo esto, reivindico la necesidad de ser honestos, de mostrarnos coherentemente entre nuestras palabras y nuestras acciones para poder relacionarnos con las demás personas con confianza. Y esto por salud mental, que no me voy a extender, pero ya sabéis y supongo que José Ángel de manera particular tendrá noticias al respecto, que hay estudios que demuestran que la salud de cada cual, más allá de lo que estemos inclinados genéticamente y del medio en el que vivamos, también se resiente de una mayor o menor sinceridad. Es dentro de la salud o enfermedad de cada cual, pues es mejor o peor evolución también en eso. Ojo cómo se coge esto, no vayamos a pensar que los enfermos son mentirosos y los no enfermos no. Creo que podemos entendernos en lo que estoy diciendo dentro de la salud que tenga cada cual, del grado de salud. Se añadiría menos salud con más mentiras, pues fruto de la ansiedad, de la intranquilidad, del no sentirse a gusto, y se podría añadir más salud dentro de la situación que tenga cada cual, insisto, con lo contrario. Pero fijaros que cuando somos niños, niñas, somos muy espontáneos, muy sinceros, tanto que a veces se dice, los niños son crueles. ¿Qué van a ser crueles los niños? Lo que pasa es que son sinceros, no tienen ropaje, no buscan el quedar bien ni lo políticamente correcto que dice José Ángel. Son espontáneos, ¿no? Y sin embargo, conforme vamos creciendo, vamos madurando, esa espontaneidad se pierde y vamos siendo menos sinceros. ¿Cómo llegar a ese absolutismo relativo? ¿Cómo llegar a ese equilibrio entre no ser tan crudos que vayamos hiriendo a quienes nos rodean, pero sin embargo ser coherentes, ser mayormente sinceros, ser de alguna forma honestos en cuanto a lo que comentamos? Pues creo que no hay otro camino que el intentar pensar siempre en las personas que tenemos delante, en las que queremos fundamentalmente, y ojalá que ese grado de querencia, de amor, como lo queráis llamar, alcance a la humanidad, porque entonces podríamos ser capaces de relacionarnos de manera coherente con la humanidad. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Si ponemos delante, sea a nivel familiar, de amistades, social, político, a cualquier nivel, ponemos delante nuestra al ser humano al que nos vamos a dirigir, si nos importa de ese ser humano, si el humanismo prima también en esas actividades nuestras, primaremos nosotros a su vez ser coherentes y transmitir aquello en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que obramos, en lo que hacemos, y lo haremos intentando no herir, aunque a veces la verdad duela, pero intentando no herir. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una cierta contradicción entre aquello de ser sinceros
y no políticamente correcto siempre, y sin embargo intentar que no hiera. Vamos a ver, que no hiera, estoy hablando en lo humano, porque cuando Millás escribía el otro día en El País, para mí me encantó, pero cuando escribía una cosa sobre Rajoy y el PP, seguro que le hiere leerlo, y no era políticamente correcto, pero no me refiero a esto, eso era sinceridad en el término de las ideas. Bueno, ya os voy a decir a qué me refiero. Decía Millás, el PP miente y desmiente y no sé si se lo cree, pero todos los martes se cagan lo que ha prometido solemnemente los lunes. Eso decía, ¿no? Entonces, en este sentido no es políticamente correcto, pero es sincero y no es a esto a lo que me refiero cuando digo que sí tenemos que tener cierto cuidado a la hora de decir las verdades humanamente hablando con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque todos somos sensibles y antes explicaba José Ángel que los terapeutas, por ejemplo, los terapeutas de pareja mayormente, no todos, mayormente, incluso llegan a recomendar en un momento determinado, y nos puede parecer muy escandaloso, no sé qué opináis al respecto, pero incluso en un momento determinado llegan a recomendar que ante una infidelidad puntual, pues según las consecuencias que pueda llevar, igual ignorarlo. Nunca, sin embargo, no confesar una infidelidad que dure en el tiempo, porque esa pone en riesgo la estabilidad de la pareja. Más allá de lo que pensemos al respecto, sí es cierto que hay verdades que, dichas bruscamente, pueden hacer tambalear cualquier relación. Antes hablábamos a nivel medicinal ante un enfermo. Un enfermo debe saber lo que quiere saber. Y si quiere saber, preguntará. Pero si esa persona enferma no pregunta cuál es la gravedad de mi enfermedad, ¿quién eres tú, incluso si eres su ser más íntimo y más allegado, para decirle esto te sucede? Si quiere saberlo, lo preguntará. Ahora bien, si lo pregunta, ¿le debemos mentir? Mi respuesta es no. Creo que a alguien que pregunta no le debemos mentir. Otra cosa es cómo decirlo. Por ejemplo, cuando Sabina, en su canción Mentiras piadosas, dice lo que ahora os voy a leer, bajo mi punto de vista, llega de la sinceridad a ser a un cierto grado de crueldad, porque yo creo que hay formas de decir las cosas. Y creo que llega a un relativismo moral que no comparto. Y me cae bien Sabina, o sea que no estoy haciendo, no quiero juzgarle, a lo mejor ni siquiera piensa lo que dice en esta canción. O sea, hablo de la canción, que es una ficción. Dice la canción, cuando le dije que la pasión, por definición, no puede durar, ¿cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar? No seas absurdo, me regañó. Esa explicación nadie te la pidió. Así que guárdatela. Me pone enferma tanta sinceridad. Y luego, más adelante, por ver otro aspecto de la canción, dice, y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza, estalló, ¿vas a callarte de una vez, por favor? Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Aparte de ingeniosa la canción, pues luego ya cada cual se apunta donde quiere, con esta idea o con la de la sinceridad o no. Bien, hay mentiras y mentiras, pues. Yo creo que la confianza es imprescindible, pero que no es lo mismo una mentira con intención, que siempre conlleva una intención de engañar, que una mentira por humanismo en un momento determinado. Pero ojo, porque si lo dejamos tan relativo y tan subjetivo, ¿quién dice que es una mentira por humanismo? En fin, es un tema complejo, pero la honestidad y la confianza me parecen imprescindibles en las relaciones sociales y no digo nada en las relaciones políticas. Voy a comentar nada más un poquito sobre las relaciones políticas
y el resto en un segundo turno ya lo podemos profundizar o incluso en el debate, ¿no? Dice Luis García Montero en un artículo que los defensores del gobierno atemorizan a los ciudadanos con la llegada al poder de sus adversarios, anunciando como catástrofes una serie de medidas, recortes, hábitos sociales que ellos mismos han empleado en su mandato. Hablando de cualquier gobierno podemos extender esto. Dice, la función de esta mecánica descansa en realidad en el rencor, dice él, en la mentira. El ciudadano no es convocado a votar para defender un proyecto propio, una ilusión, un deseo sincero. Ya sabe que las promesas no se cumplen. Si alguno tenía dudas, pues en la etapa actual supongo que se le han quitado. Vota por rencor, por miedo al que viene, por odio al que está, dice él. Las elecciones no significan el hallazgo de un líder con el que identificarse. Llegan a convertirse en una mentira que busca un culpable. Nuestro voto es así una mentira. Bien, más allá de estas palabras de García Montero, lo cierto es que en las relaciones políticas es donde la mentira llega a alcanzar rango de normalidad, sobre todo en los políticos gobernantes. De nuevo entramos en una contradicción, porque en parte se da porque hay una democracia y se quiere buscar a un electorado que aspira a oír cosas que le gustan, aunque luego no puedan cumplirse. Una contradicción porque el electoralismo que proviene de la democracia, en este caso, conlleva que quienes no valoran suficientemente el que también la relación política ha de basarse en la confianza y la honestidad, mientan para alcanzar más votos. Sin embargo, en teoría y en la práctica, lo vais a ver enseguida, en política como en todo, la verdad es más proclive a la democracia y la mentira más proclive al autoritarismo. Algo de esto comentaba en el fondo antes José Ángel, cuando decía que hay que ser libres, para ser francos, para ser sinceros. Pues bien, en este caso, es cierto que las dictaduras, los autoritarismos conllevan mucho más engaño. ¿Quién va a decir lo que piensa cuando, por decirlo simplemente, puede ir a la cárcel, no? El engaño se tiene que convertir en norma. Y en democracia no existe ese problema, pero en democracia juega ya más la sinceridad de la opción y de la propia persona. Si alguien, por alcanzar un estatus de partido mayoritario y opciones de gobierno es capaz de todo, mentirá. Y mentirá incluso en el contrato que hace con la población, que es el contrato explícito, aquello que debe de regir esa norma, que es el programa. Mentirá en el programa y mentirá en el cumplimiento. Por lo tanto, en democracia también puede suceder eso, y para que no suceda, no hay que plegarse a lo que puede llegar a ser en un momento la tiranía de los votos. Sí son necesarios los votos y por eso es democracia y por eso se buscan desde las opciones políticas. Pero hay que saber que cada cual tiene su momento y que si hay que ser minoritarios, hay que serlo, porque la sinceridad tiene un precio y la coherencia, y se puede estar haciendo flaco favor aquello a lo que sin duda todos los partidos democráticos responden, que es la democracia cuando se actúa con tanta falta de sinceridad. Bien, un trabalenguas. Yo guardo para un segundo turno un cuentito de Benedetti que seguro que os va a gustar y que nos acerca a un tema más simpático que este, que es la relación humana entre las personas. Bueno, buenas tardes. A mí, como hablo siempre el último, me toca repetir las cosas, pero bueno. Ya que ha salido un poco el tema del lenguaje, indudablemente yo creo que todo lo que estamos hablando se reduce al uso del lenguaje. En realidad, cuando estamos hablando de sinceridad y confianza,
estamos hablando de grados de sinceridad y de confianza, porque no hay una sinceridad absoluta, como decía Mila, ni una confianza absoluta. Eso que hemos buscado como absolutismo relativo, este oxímoron, unión de contrarios. Ya sabéis que el oxímoron, antes estaba con el grupo de mujeres, lo hemos comentado también, lo utilizaban mucho los místicos, ¿no?, para explicar ese sentimiento indefinible que era el éxtasis, ¿no?, ese vivir sin vivir que decía Santa Teresa, o ese hielo abrasador y fuego helado, ¿no? Entonces, esa unión de contrarios que estaría muy bien definida con este oxímoron, absolutismo relativo. Es decir, que no hay opciones extremas. Es difícil ser auténticamente purista. Ni todo es relativo, ni todo es absoluto. Estamos hablando siempre, que digo, el lenguaje, y por lo tanto hablamos de un juego de palabras. Honsagen ha comentado también los eufemismos, lo políticamente correcto, los tabús. Estamos en una sociedad que el lenguaje lo ha cuidado siempre mucho. Lo ha cuidado un poco, pero casi siempre yo diría que hipócritamente. Esas mentiras piadosas que decía Mila, que decía Sabina, las utilizamos muchísimo. Sobre todo en estos tabúes que los tenemos heredados de una cultura anterior, bastante reciente, ¿no? Siempre hemos tenido muy presente el tabú de la muerte. En nuestra cultura, a los muertos los niños no los ven, se les lleva a otro sitio. Es decir, la muerte siempre da... Procuramos no hablar de la muerte porque, oye, mejor dejarlo, ¿no? Nos da yuyú, toca madera. Y también ocurre con el dolor. Como decían antes, el tipo de la medicina, si le digo o no le digo. Hoy día yo creo que se van rompiendo ciertos tabúes. Bueno, por no hablar, por supuesto, del tabú del sexo, que tanto lo hemos ido arrastrando, ¿no? Hoy creo que se están rompiendo esos tabúes, ya desde la familia, ya desde la escuela. Ya no se cuentan esos, por ejemplo, en el tema del sexo, el tema de la semillita, sino que se va directamente al asunto y ya está ahí, con imágenes y se acabó. Pasaría lo mismo con el dolor. Hoy la palabra cáncer ya la hemos asumido de tal manera que, claro, cuando empiezan a decir un tumor, un no sé qué, un no sé cuánto, al final es mejor que te digan la verdad. Aunque es cierto que hay gente que le puede producir, según a cierta edad, le puede producir un mal peor. En realidad, claro, estamos hablando de un lenguaje que nos afecta a cada persona de una manera diferente y también a esa persona en un momento determinado. Recuerdo también un juego de palabras, hablando de juegos de palabras, que hace un par de años salió en El País. Era un concurso de microrrelatos y el tema era una especie de definir cómo era cada uno. El microrrelato ganador me pareció magnífico. Era un palíndromo. Un palíndromo es una palabra o una frase que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. La palabra Ana es palíndroma, la palabra oso, la palabra reconocer es palíndroma. Y el ganador era genial porque decía, soy Dios. Es decir, que él se definía con sus múltiples yos a lo largo de la vida, de los momentos, de las fechas, de las personas. Y entonces, claro, estamos ante un tema como es la sinceridad y es la confianza, que requiere al menos dos interlocutores. Bien sean dos personas, bien sea una persona o sea también la sociedad. Entonces, estamos hablando de un elemento de comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Los elementos de la comunicación son el emisor, el receptor y el mensaje. Claro, cuando el emisor quiere decir algo al receptor, ¿qué tiene que hacer? Conocer perfectamente al receptor. El lenguaje se dice, tú no puedes hablar un lenguaje culto con uno que solamente no conoce el lenguaje vulgar. A veces esas palabras médicas que a veces nos decían, solíamos decir al médico, por favor traduzca. Claro, porque no nos valen las palabras
tan cultas, nos interesa qué es lo cercano. Entonces, en esos elementos de comunicación hay el mensaje. Y claro, ese mensaje, ¿cómo se cuenta? Está claro que lo primero hay que saber si es conveniente, si es la persona idónea, si es el momento adecuado. Y ahí, claro, no se puede decir sinceridad versus o contra hipocresía. Todos sabemos que el tema de las mentiras piadosas pues a veces es inevitable. Yo, una señora mayor en un momento determinado, pues cuando era mi madre, pues había cosas que no se las podía decir porque era para ella un sufrimiento más, por lo tanto tenía que contarle todo bien, ¿no? Sí está claro que en el mensaje, en estos momentos, sí que hay una virtud que no debemos olvidarla nunca, y es la prudencia. Lo que decimos a veces en los refranes, a veces es mejor quedarse un poquitín corto que pasarse. Y luego, sobre todo, las personas sí que debemos mantener, para tener una cierta credibilidad, una actitud congruente. Es decir, no decir una cosa una vez, no decir una cosa otra. La congruencia es algo que indudablemente entra, lo mismo que la sinceridad, que la confianza, podríamos decir un poco en el campo semántico, abriéndolo más amplio, de la ética. Y al decir ética, cada uno lo puede poner desde el punto de vista que quiera, moral, pero hablo de ética porque es más que, por decirlo así, pues dentro de la religión también entra este tipo de ética, pero me parece mejor desvincularlo de ahí, ¿no? Entonces está claro que en la forma del mensaje tiene que haber un especial tacto, una discreción y también una oportunidad. Porque el propósito, lo decía antes Mila, el propósito de esta sinceridad, de esta confianza, siempre tiene que ser como objetivo el ayudar. Por lo tanto, necesitamos también incluso, no solamente en el lenguaje verbal, sino también en el no verbal. A veces nuestros gestos, nuestro tono de voz nos delatan y son cosas que también tenemos que medir en su justa medida. Entonces hay que distinguir, por lo tanto, entre lo que son también muy importante, entre lo que son hechos y opiniones y entre lo que es importante y lo que es secundario. Cuando hablo de lo cultural, a mí me gusta sobre todo, pues en el tema, ya sabéis que más o menos me gusta más, que es el tema de la poesía, ha venido muy bien el estrechar estos lazos que parecían tan perdidos con la literatura hispanoamericana, que al fin y al cabo es nuestra. ¿Cómo se nota que las culturas son absolutamente diferentes? Nosotros tenemos una cultura más aristotélica, más basada en los griegos y en los romanos, pero en Hispanoamérica tienen una mezcla de culturas en la que lo mágico se superpone o se mezcla con lo europeo, por decirlo de alguna manera. Y lo mágico perdura, no solamente en esa literatura fantástica, sino también en el tema de la confianza. Y así como, por ejemplo, aquí, voy a poner un ejemplo muy claro, en el tema de la sinceridad y de la confianza, donde más se puede establecer es en las relaciones de pareja, en las relaciones amorosas. Aquí siempre nos hemos ido por lo romántico, qué bello, qué tal, te quiero, y de hecho, pues hasta las fórmulas del matrimonio son te querré para siempre hasta que la muerte nos separe, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho más estas dudas que tienen los hispanoamericanos. Decía Neruda en sus famosas canciones, en sus famosos sonetos de amor, dice, yo no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Aquí, si la dejamos de querer, te pasé, o sea, somos absolutamente cortantes, ¿no? Pero a veces incluso se dice, yo no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Y luego termina con esa magnífica frase, dice, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Por eso voy a leer yo hay unos cuantos escritos. Yo diría que uno de los principales, hace poco tuvimos la oportunidad de conocer con Ignacio Baile en un martes literario la literatura de Jaime Sabines, ¿no? Jaime Sabines escribe una carta que es genial. Dice, te quiero a las 10 de la mañana
y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida, en el trabajo diario, en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante, nos metemos en la boca de Dios. Hasta que yo te digo que tengo hambre y sueño. Todos los días te odio y te quiero irremediablemente. Y hay días también, hay horas, en que no te conozco, en que me eres ajena, como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupa yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Con eso termino. Academia de Peluquería Ramiro Mata, más de 30 años dedicados a la formación, titulaciones nivel 2 y 3 del Reino Unido y certificadas por la Organización Mundial de Artes y Técnicas. Además, incluye tienda de productos con las mejores marcas del mercado, L'Oreal, Alpha Park, Artwork, y de aparatos eléctricos, planchas, secadores, con grandes descuentos. Academia de Peluquería Ramiro Mata. En Neumáticos Boris podrás encontrar todas las marcas de neumáticos nuevos a precios muy económicos y de todas las medidas. Y también ofrecemos neumáticos usados en perfecto estado. Nos encontrarás en el polígono Can Raso, calle 11, encima del Parque de Bomberos. Nuestro teléfono es 639-934-506. Conduce con seguridad con Neumáticos Boris. La verdad que de todo lo que han dicho ahora, tanto Mila como Pepe, me surgen muchas más ideas de las que yo tenía, otras se me consolidan y algunas las pongo en tela de juicio. Por eso yo creo que evidentemente me ha llamado la atención algo que yo también había reflexionado mucho, ¿no? La realidad y el lenguaje. ¿Qué hacemos? ¿El lenguaje está inventado para describir la realidad o es el propio lenguaje el que crea la realidad? Esto lo dejo como reflexión, porque algunos decían que el lenguaje se inventó en estos tiempos evolutivos para enmascarar el pensamiento. Por eso, cuando decimos hay que ser sinceros o no, yo creo que hay que poner unos límites a la sinceridad. Pero ha dicho también una cosa Mila: la sinceridad es buena para la salud física y mental. Les voy a poner un ejemplo. Hay una corriente en psicología, un enfoque que se llama la corriente humanista, que está capitaneada por Rogers, que lo que nos dice es que la patología mental se produce por el falseamiento permanente de la propia existencia, del propio yo, por no ser lo que tú quieres ser.
Y ese falseamiento te aliena, te desrealiza y te desautentifica. Y por ahí quiero entrar en un concepto que me gusta mucho, que es el de la autenticidad. Creo que no hay nada más bello que ser auténtico, porque eso sí que te hace libre, y aparte de hacerte libre, te permite tener una comodidad, te evita los trastornos del sueño, y te evita también no tener que tener tan buena memoria. Porque no sé si sabéis una cosa, de todos los seres de la evolución, que luego comentaremos, que casi todos engañan, hasta las plantas, luego lo comentaremos. Se camufla. Sí, sí. Solamente el ser humano es el que puede ser doble. Los demás son unívocos. ¿Y sabéis por qué es doble? Porque tiene autoconciencia y teoría de la mente. La autoconciencia es que es capaz de saber que existe, es consciente de su propia existencia. La teoría de la mente es que tiene empatía, que es capaz de intentar adivinar las intenciones de los demás. Y eso es lo que le hace ser doble. Pero sobre todo una cualidad nos permite ser doble, es tener memoria. Si nosotros no tuviéramos memoria no podríamos ser dobles. No habría ni doble moral, ni doble cara, ni doble contabilidad, ni doble lenguaje, ni todas esas dobleces que desafortunadamente sobrevuelan sobre la democracia también. Por eso la democracia tiene que tener mecanismos de defensa contra los que tratan de arruinarla porque les conviene más otras cosas. De ahí que yo estoy totalmente de acuerdo en que el lenguaje crea la realidad. Y por eso hay que ser sincero, pero hay que tener una sinceridad inteligente. Y esa sinceridad inteligente pasa por decir las cosas de una manera suficientemente suave, suficientemente amable, suficientemente afable y sobre todo saber cuándo se dice, dónde se dice y cómo se dice. Esas tres reflexiones, esos que pertenecen a las famosas preguntas de Quintiliano, nos permiten ser más sinceros, porque un sincero inoportuno es un problema para la convivencia y es un obstáculo para el desarrollo personal y para el crecimiento psicológico. Decía que la simulación y el engaño están no solamente no es exclusivo de los humanos, ¿no? Pero claro, en los humanos, ¿qué ocurre? Que al haber una relación interpersonal se producen los juegos de rol, los juegos de roles, y que se entremezcla lo que se es y lo que se aparenta, es decir, esencia y apariencia, realidad e imagen, función de autor y función de actor. Y yo digo, claro, eso es inevitable, sí, porque algunos decían, ¿cómo se puede ser sincero en un mundo hipócrita? ¿Cómo se puede ser bueno en un mundo malo? Es que yo no estoy de acuerdo ni que el mundo sea malo ni bueno, el mundo es una vez bueno y otra vez malo. Lo que queda claro es una cosa, que si alguna vez usted tiene que ser actor, no deje de ser autor. Y por eso preconizo, de vez en cuando, la vida te exige ser actor, pero no te desautentifiques. Sigue siendo autor, aunque a veces tengas que ejercer o desarrollar un papel. Fijaos, en la vida normal, por ahí, los seres vivos se camuflan. Fijaos la estrategia del camaleón, ¿no? El camaleón se camufla primero para cazar mejor y segundo para que no le cacen. Y en las plantas también, Ahí, la gente que conozca más el terreno de la botánica puede incorporar elementos con más detalle que yo, pero las plantas se camuflan. Pero claro, los humanos y sobre todo los primates superiores, estos primos hermanos en la escala filogenética, pues lo que han hecho es desarrollar una corteza que le permite utilizar una serie de estrategias que otros no utilizan. Otros utilizan más o bien por instinto o bien por aprendizaje vicario derivado de los condicionamientos clásicos y los condicionamientos famosos de Pavlov y Skinner, ¿no? Pero hay un concepto que quiero incorporar porque luego puedo venir bien al debate, que es el concepto que acuñan Brighton y Byrne, que se denomina inteligencia maquiavélica. Que esto lo tienen mucho los primates, que son estrategias sociales ventajosas para que les vaya bien en la supervivencia y puedan, esta inteligencia maquiavélica la utilizan mucho y utilizan comportamientos unas veces cooperativos, otras agonistas, otras veces entran en el disimulo, en los engaños tácticos, en la mentira, en la simulación, se alían y se desalían, un poco como pasa por ahí en todos los sitios que se mueve poder, pues en los animales también. Y luego en el 2005 otro psicobiólogo, Smith, habla de que esto de la inteligencia maquiavélica es el motor para generar una mayor adaptación y una mayor capacidad de sobrevivir y de dominar.
Con lo cual se producen conductas intrigantes en los propios primates, ¿eh? Se muda de opinión. Ayer decía digo, hoy digo Diego. Os suena, ¿verdad? Se cierran tratos, se miente, se desmiente y se remiente, que es la tercera. ¿eh? Rementir es volver a mentir. ¿eh? Y, por otra parte, se farolea y se confabulan. Y esto, que lo hacen ya los simios, los primates superiores, pues fijaos cómo lo hacemos los ciudadanos y las ciudadanas a veces, y sobre todo los que mandan. ¿Por qué? Porque a veces, yo también contestar un poquito a lo que ha comentado Mila, que estoy de acuerdo, pero a veces los que mandan menos de lo que creemos y están atados a una noria que les hace y les determina su dirección y su rumbo. Y a veces lo que ocurre es que de tanto dar vueltas en esa noria se produce otro concepto que quiero incorporar ahí, que es el concepto de autoengaño. Cuando alguien hace muchas veces una cosa, llega a creerse sus propias mentiras y la siguiente vez deja de ser el mismo para ser el personaje que se ha creado, en cuyo caso ese autoengaño pues puede ser bueno para él, porque al final sufre menos, ya que no sufre de la disonancia que genera hacer una cosa y decir otra. Porque claro, cuando nosotros tenemos, fijaos, imagínate que tú te compras, o cualquiera de vosotros os compráis una blusa o un traje de marca. Yo lo digo alguna vez en clase, ¿verdad? Entonces resulta que te ha costado 100 y pico euros. Sin embargo, tu amiga o tu amigo se compra la misma en las rebajas y le ha costado nada, le ha costado pues la mitad, 56 euros con 99, que es lo que suelen poner ahí en la rebaja, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al final, la que se la ha comprado y le ha costado más cara, para no caer en disonancia, porque la disonancia genera ansiedad, pues lo que hace es autojustificar la compra más cara diciendo que la compró en temporada, que es cuando verdaderamente la podía exhibir. Que en ese momento solamente, que ya era verano, y solamente la iba a poder llevar medio mes. Con lo cual, la otra se queda tan tranquila. Por eso es preocupante cuando la persona, no me preocupa tanto que sea mentirosa, sino que la mentira forme parte de su ser. Porque cuando una persona miente y cree que no miente, eso es preocupante, eso se convierte en un monstruo que es capaz de hacer lo que sea y además creer en la coherencia. Y esto es así, ¿eh? Mirad, yo no creo mucho en esto de los detectores de mentiras, pero hay una prueba que hicieron con una persona con un brote psicótico, tenía un problema de trastorno de personalidad psicótica, y entonces se creía que era Napoleón. Y cuando le ponían tenía algunos brotes de lucidez, le ponían esto que llaman el polígrafo, y cuando le preguntaban, ¿usted quién es? Y decía, Juan Luis González, saltaba el polígrafo. ¿Sabéis por qué saltaba? Porque él creía que era Napoleón. Pero le convenía mentir y entonces decía la verdad. Pero como él se creía la otra cosa, al final cuando decía la verdad, saltaba el polígrafo. Y cuando mentía, el polígrafo se quedaba totalmente inactivo. Esto es lo que hay que tener cuidado, porque es preocupante. Cuando la careta te anula la cara, eso me preocupa. Cuando la imagen, cuando la prótesis, cuando lo postizo, te anula tu autenticidad. Por eso yo creo que si queremos preservar una buena salud mental, es imprescindible mantener una cierta coherencia, ser congruente. Y sobre todo, cuando tengamos que decirle algo a las personas, no tengamos problemas si se puede, si hay que ser sincero. Yo creo que es importantísimo ser sincero. Pero seamos sinceros sin ser hirientes. Seamos sinceros, que no es lo mismo que ser francos. ¿Sabéis qué diferencia hay entre la sinceridad y la franqueza? Que la sinceridad es decir lo que dices, es cierto o tú crees que es cierto. Pero no dices todo. La franqueza sería decir todo. Y aparte, todo lo que dices es cierto o crees que es cierto. Por eso, algunos, como Jorge Bucay, se atreven a decir que la sinceridad está para los amigos y la franqueza para los elegidos. Pero yo ahí tengo mis dudas, porque creo que incluso la propia persona a veces no llega a ser capaz de diferenciar su propia sinceridad, ya que, como ha dicho antes Pepe, con el tema del palíndromo, tenemos muchos yoes, y a veces nos ponemos a pensar un día y decimos, ¿cómo he podido yo pensar esto? ¿Quién soy yo? ¿El que piensa en un momento determinado una barbaridad? ¿O el que, de otra manera, cuando se queda frío y tranquilo, dice, ¿cómo he podido decir yo esto? O a veces también decimos, ¿cómo es posible que yo me haya comportado así? Y de ahí incorporo otra idea. ¿Es verdad que somos más sinceros cuando estamos enfadados? ¿Es verdad que somos más sinceros cuando estamos
atacados por una pasión? ¿Es verdad que somos más sinceros cuando estamos enamorados o cuando estamos borrachos? Esta última quería también comentarla porque es muy importante. Porque por ahí yo tengo mis dudas. Yo cuando era más joven, es decir, yo he pasado por 3 etapas, la etapa prenatal, la niñez, la adolescencia y la juventud, y ahí me quedé, como los que me acompañan aquí, claro. Entonces, yo cuando era adolescente, pues me pasaba una cosa, que yo cuando bebía por ahí, yo no era muy sincero, o que decía mucho más de lo que era. O sea, intentaba aparentar, pues para así aprovechar los cubatas que te habías bebido, ¿no? Cuando hablabas con la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estoy totalmente convencido de que los borrachos y los niños digan la verdad. Los niños sí, los borrachos a medias. La única ventaja que tiene es que el alcohol interactúa en una estructura cerebral que se llama hipocampo. Y el hipocampo es el depósito de la memoria. Por eso al día siguiente no te acuerdas de nada de lo que dices. Esto lo dejo como reflexión. Y acabo con una idea. Esto de los folios, veis, no tiene mucho sentido porque al final no se puede decir nada. Quiero dejar algunas situaciones en las cuales yo creo que puede haber cierta sinceridad, o casi total. Pero lo digo no como afirmación, sino como reflexión interrogativa, es decir, como pregunta. Por ejemplo, para que vayáis luego en el debate incorporando elementos ahí de valor y dando opinión. ¿Cree que son la gente sincera cuando escribe diarios personales? ¿Somos verdaderamente honestos cuando confesamos que hemos mentido? ¿Somos sinceros o son sinceras las personas que se suicidan y dejan una nota? ¿Somos sinceros de verdad cuando hay cámara oculta y cuando hay micrófonos indiscretos, que decía antes? ¿Y cuando hablamos solos? Hablamos solos, en voz alta, no en el diálogo interno. Y cuando, como he dicho antes, cuando estamos de alguna manera emocionados o muy emocionados, cuando decimos, lo dije pero sin pensar. Estas reflexiones son las que quería dejar encima de la mesa y acabar con una reflexión última, que es que es bueno ser sincero, pero que esa sinceridad inteligente, esa sinceridad bien acolchada, con unos buenos amortiguadores para evitar que chirríen, nos puede incluso hacer más inteligentes y más adaptativos. Porque, ¿qué ocurre cuando alguien miente mucho? Que lo comentaba antes yo con Mila y con Pepe, como ciertos políticos que mienten mucho, pero, joder, si a nadie les cree, ¿qué más le da? El que siempre miente es como si dijera la verdad. Un buen mentiroso es el que pasa por no serlo. Esto también lo quiero dejar claro, porque una persona que tiene fama de mentir, automáticamente, como ya no es creído, pues pasa de todo. Fijaos que en comunicación, que decía Pepe antes, pasamos por 3 grandes etapas. La etapa del etos, la etapa del patos y la etapa del logos. En la etapa del etos no es ni más ni menos que la credibilidad del que habla. El patos es el contagio emocional que genera y el logos los argumentos. Pero si no se cumple ni la primera ni la segunda, la tercera es estéril. Por lo tanto, también quiero dejar esa pregunta al debate y a la reflexión. Y ahora sí que, verdaderamente, para mantener la credibilidad, paso la palabra. Bien, Platón defendía la mentira de los gobernantes, no la de los gobernados, y la de los gobernantes, ¿no? Claro, eso llevaba a una tiranía, podía llevar, lógicamente, a una dictadura. Aristóteles, sin embargo, defendía un equilibrio y la sinceridad la plasmaba entre aquello que él llamaba la jactancia y la ironía. La ironía no exactamente como la entendemos ahora, es decir, el equilibrio entre quienes presumían de ser más de lo que eran y aquellos que pecaban de falsa humildad, de decir que eran menos de lo que eran. Bien, más allá de que siempre es recomendable volver a los clásicos y echar una mirada y aprender de ello, yo lo que reivindico en este tema que estamos hablando es la sinceridad, e insisto en un concepto que antes decía, con humanismo. Creo que el humanismo hay que aplicarlo a todo y que aún es un concepto del que tenemos mucho que aprender y desarrollar. En los tiempos en los que vivimos es más fácil la mentira que la sinceridad, es muy proclive este tiempo a la mentira. Pero
siempre están ahí las paradojas, los contrarios, también en la vida misma, en su conjunto, lo que antes explicaba Pepe aplicado a la literatura, ¿no? Porque florecen en momentos como estos tanto las mentiras como las sinceridades más descarnadas. Y junto a la insolidaridad florece la solidaridad, junto al individualismo también hay mucha más gente con solidaridad. Os acordaréis que estos días se comentaba, o sea, cuando menos dinero hay, Cruz Roja está recogiendo más dinero, Cáritas más dinero, hay algunas ONGs que están perdiendo todo en cuanto a subvenciones institucionales y sin embargo recogen más de los particulares. En fin, la solidaridad está ahí. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Pues a que una vez más el juicio crítico es lo que es importante para distinguir la verdad y la mentira, para distinguir a quién tenemos delante, para seleccionar con quiénes nos relacionamos en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en un momento como este también, si algo llega a la mentira extrema, es la diplomacia internacional. ¿Qué está pasando en Palestina? ¿Por qué no se juzga a Israel como se hizo con Serbia? ¿Por qué no se trata de la misma manera desde la diplomacia internacional? Se vive en una mentira escandalosa que conlleva mucho sufrimiento. Y yo reivindico la obligación de cada cual, o por lo menos la obligación de quien quiere ser coherente, de salir al frente de las mentiras. Es cierto que la verdad absoluta no existe, porque en nombre de la verdad hay muchos fanatismos, muchos populismos que pueden acabar en terrorismos. La verdad absoluta no. Pero es cierto también que existen verdades, como decir que en esta mesa estamos hablando 3 personas, 2 hombres y una mujer. Eso es una verdad. Otra cosa será si somos sinceros o no, si somos guapos o feos, si somos, etcétera, etcétera. Eso ya se presta a interpretaciones, pero hay verdades que son claras y que hay que decirlas. En lugar de extenderme, solamente una cosa más, y quiero leer el cuento de Benedetti para acabar mi intervención. La cosa que quiero decir antes es que yo creo que en ocasiones podemos salir de estas dificultades estableciendo normas claras, contratos aunque no sean escritos de relación entre las personas. En la pareja, no podemos juzgar a los demás cómo viven su pareja con respecto a cómo vivimos la nuestra, quienes la tengamos. En nuestras relaciones de amistad, lo mismo, cada cual con quien se relaciona pondrá sus normas y no impondrá, porque si no es cuando viene la falta de libertad y la mentira. Cuando se llega a un contrato, cuando se llega a un compromiso, del compromiso es más fácil que salga la sinceridad. Y no que siempre la imagen prime sobre los demás, porque la imagen en estos momentos es culpable de muchas mentiras. No digo nada del marketing. Luego dicen que hay un código contra la publicidad engañosa, pero si la publicidad engaña por sí misma. Pero bueno, es esto el libre mercado en el que vivimos. La imagen es culpable de la mentira y nos impide en muchas ocasiones disfrutar de la vida. ¿Merece la pena jugarnos tanto por la imagen? Yo voy a dar respuesta con este cuento de Mario Benedetti, que tengo que confesar que para poder leerlo aquí lo he tenido que leer unas cuantas veces en casa, y os lo creáis o no, voy a ser sincera, y está Andoni que lo sabe, las primeras veces que lo leía lloraba. La noche de los feos. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza.
No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, de infortunio. Me refiero a ese odio implacable que cada uno de nosotros dos siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, sin curiosidad, con insolencia. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que me mirase de frente, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona barba, vieja, quemadura de mi cicatriz arrugada. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aun en la penumbra, descubrí que tenía una oreja normal, bien formada, fresca. Durante 1 hora y 40 minutos, mientras el cine transcurría, admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios que me lo puso. También para el rostro de otros feos. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición. Mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen un espectáculo mayor en sí mismas. Hablamos largamente. A la 1:30 hubo que pedir 2 cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo todavía mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida. Sí. Por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso. Pero hay una posibilidad, ¿sabe? Una posibilidad de que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo como qué? Como querernos, caramba. O simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanzas. Prométame no tomarme como un chiflado, prometo. La posibilidad es meternos en la noche íntegra, en lo oscuro total. ¿Me entiende? No. Tiene que entenderme. Lo oscuro total. Donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía? Se sonrojó y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo en un apartamento y queda cerca.
Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. Vamos, dijo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado, ella respiraba. Y no era una respiración afanosa, no quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada. Pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera. Estiré cautelosamente una mano hasta llegar a su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso, no éramos eso. No éramos solamente feos siendo tan feos. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente, convencida caricia. En realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba. Llegamos a la sinceridad más desgarrada. Desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. Besé en la claridad más absoluta, con gran ternura, aquella hermosa fealdad. Bueno, como nos hemos pasado un poco, yo voy a ser brevísimo. Simplemente también invitar a la lectura tanto de Mario Benedetti como de César Vallejo, y voy a terminar con una canción del amor sincero. Estoy hablando de escritores sudamericanos, uruguayo. César Vallejo es muy, bueno, muy duro, ¿no? Dice, voy a leer solamente un par de versos. Confianza en el anteojo, no en el ojo, en la escalera, nunca en el peldaño, en el ala, no el ave, en ti solo, en ti solo, en ti solo. Confianza en la maldad, no en el malvado, en el vaso, mas nunca en el licor, en el cadáver, no en el hombre, en ti solo, en ti solo, en ti solo. Pero para más sinceridad, un poeta que murió joven, con 52 años, es un poeta colombiano, se llama Raúl Gómez Hattin, y su muerte sigue siendo un misterio porque no se sabe si lo atropelló un autobús o realmente se suicidó ante un autobús. Y lo titula Canción del amor sincero. Voy a terminar con esto y yo diría a ver quién es el guapo que se atrevería a leer esta sinceridad, por ejemplo, en un casamiento, en vez de poner a Pablo Alborán con el y tú, y tú, y tú, y tú. Prometo no amarte eternamente, ni serte fiel hasta la muerte, ni caminar tomados de la mano, ni colmarte de rosas, ni besarte apasionadamente siempre. Juro que habrá tristezas, habrá problemas y discusiones, y miraré a otras mujeres, vos mirarás a otros hombres. Juro que no eres mi todo, ni mi cielo, ni mi única razón de vivir, aunque te extraño a veces. Prometo no desearte siempre. A veces me cansaré de tu sexo, vos te cansarás del mío, y tu cabello en algunas ocasiones se hará fastidioso en mi cara. Juro que habrá momentos en que sentiremos un odio mutuo. Desearemos terminar todo y quizá lo terminaremos, mas te digo que nos amaremos, construiremos, compartiremos.
ahora sí podrás creerme que te amo. ¿De quién son estas huellas? Deja tus huellas marcadas con los mejores zapatos para mayores y pequeños que encontrarás en la nueva zapatería Huellas D. Estamos en el Paseo de Invierno número 1, local B de Tudela. Y si quieres, llámanos 948 82 60 62. Para más información, www.huellasd.com. Huellas D. Suministros Also SL, alquiler y venta de maquinaria para la construcción y obras públicas. Nos puedes encontrar en el Polígono Can Raso, apartado 355, en la antigua Azulejera Santa Cruz. Y si quieres, llámanos al teléfono 948 84 7500 y nuestro fax 948 84 7505. Encuéntranos en internet www.suministrosalso.com. Mail administración@suministrosalso.com. Suministros Also.